¿Cómo están amigos y suscriptores? Bienvenidos una vez más. Muchísimas gracias a todos por todos sus comentarios. La verdad que estoy muy contento por todos sus comentarios. La verdad, mucho cariño. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un video súper especial. Hoy tenemos un fanboy de Harley Davidson, Lucas, que nos va a acompañar porque gracias a JM Honda de Miami, un dealer espectacular que te lo recomiendo. Si estás por Miami o si vas a pasar por Miami, anda a visitarlos, que la verdad que son un dealer de lo más lindo que puede haber aquí en Miami para conocer lo que es la Honda Goldwing nueva, accesorios. Vayan por ahí que vale la pena pasar y conocer a José y a la familia de JM Honda de Miami. Bueno, pero hoy vamos a probar una moto que nos facilitaron para que Lucas, que es un fanboy de Harley Davidson, nos acompañe en un viaje a Marco Island, que más o menos serán como unas 80-90 millas de aquí, y vamos a preguntarle, una vez que terminemos el viaje, ¿qué le parece andar en una Goldwing? ¿Qué experiencia podemos sacar de esto? Él se está por comprar una moto nueva y no sabe porque nunca probó una Goldwing. Entonces yo le dije, ¿por qué no probás una Goldwing y te sacás la duda? Y bueno, estamos con Lucas. Lucas. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Es un día espectacular para andar en moto. Vamos a recorrer esta linda experiencia en el día de hoy y al final del día les contaré si me cambiaría a una Harley Davidson, de una Harley Davidson a una Goldwing. O seguiría arriba de mi Harley Davidson. ¿Qué moto tiene Lucas? La verdad que es una linda moto, pero también es bueno probar otro tipo de motos. Y me parece que la Harley es una excelente, pero me parece que la Goldwing no estaría malo probarla y sacar una conclusión. De hecho, él va a tomar una decisión hoy si se compraría una Goldwing o seguiría con su Harley Davidson o cambiaría su Harley Davidson por una más nueva, ¿verdad? Así es, así es. Bueno amigos, vamos a hacer el viaje, vamos a mostrar unas tomas lindas del viaje y sacamos conclusiones y le preguntamos al final si se queda con una Harley Davidson o se pasa a Goldwing. Vuelto de un viaje precioso, la verdad que la pasamos. ¿Cómo la pasamos? La pasamos espectacular, un día excelente. Le dije a Lucas, no me digas nada hasta que no prenda la cámara
y realmente que me des tu sensación de qué es manejar una Honda Goldwing para una persona que siempre manejó Harley Davidson. Lucas. Y la verdad que una cosa es que te lo digan, otra cosa es vivirlo uno mismo. Una moto súper suave, un andar precioso. En comparación no hay tembelqueo, comparando con la Harley Davidson. No hay ese calor que le da a uno en las piernas. Mucha potencia. Mucha potencia. Una moto imponente que cuando la vi dije, está grande, pero al salir es un andar súper smooth, súper liviano, tranquilo. Me encantó, me enamoré de la Goldwing. Bueno, yo lo supe de primer momento, porque en un momento dado cuando paramos, le pregunto, Lucas, ¿sí qué? ¿Cómo está? Me hace así como diciendo, está bastante bien. La sonrisa no se me La borró de sonrisa no se le iba de la cara. Esto es lindo, que alguien pruebe cuando vaya a comprarse una moto, que pruebe diferentes modelos. Si le gusta Harley Davidson, si le gusta Goldwing. Harley Davidson es una tremenda nave, Lucas no me va a decir que no. Pero la Goldwing, a mí me gusta más el andar más suave. La Harley Davidson es más, tiene más ruido, mucho temblequeo en las manos, pero no deja de ser una gran máquina. Así que yo me quedo con Goldwing. Creo que yo tengo que decir que yo también, después del día de hoy, fue espectacular. Bueno, la verdad que me pone muy contento a mí. Gracias a la gente de JM Honda de Miami que hizo posible esto. Muchachos, suscríbanse, aprieten la campanita para estar informados y por supuesto, regalamos me gusta. Muchísimas gracias a todos y recuerden, si van a comprar una moto, pruébenla. Sáquense la duda y dense cuenta si realmente les gusta o no. Acuérdense que este tipo de motos son caras, tanto la Harley Davidson como la Goldwing. Traten de probarlas y realmente compararlas cuál es mejor o peor. Las dos son buenas, pero cuál es el andar mejor para ustedes. Así que nada, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, gracias.